Luego de la derrota de Aníbal, Roma se dedicó a conquistar todos los estados helenísticos del Mediterráneo oriental. Macedonia, Iliria y Siria cayeron bajo su influencia, además del sometimiento de varios pueblos ibéricos. Cartago, por su parte, fue despojada de todos sus dominios no africanos y forzada a pagar la suma de 200 talentos de plata anuales por 50 años. Como parte del Tratado de Paz, Cartago no podía tener una flota armada, tenían prohibido declarar la guerra sin permiso romano y debieron reconocer la independencia del reino de Numidia. Como resultado de esto, dicho reino expandió su territorio a costa de los cartagineses, ya que los romanos casi siempre fallaron a favor de sus aliados númidas en todas las disputas exteriores. Otra de las consecuencias de este tratado de paz fue que, al no poder gastar sus riquezas en guerras, los ciudadanos de Cartago optaron en usarlo en convertir su ciudad en un poderoso y rico núcleo comercial. 30 años después de su derrota, y con una nueva generación al mando, Cartago había recuperado parte de su anterior esplendor. Catón el Viejo la visitó en el año 152 a.C. y en lugar de ver una urbe empobrecida, contempló una ciudad enriquecida gracias a su fructífero comercio, lo que llevó a considerar a Cartago como una nueva amenaza. Según el historiador Apiano, Catón consideraba que de permitir el florecimiento económico de Cartago, algún día volvería a declararle la guerra a Roma, por lo cual a partir de dicho momento siempre terminaba sus discursos con la frase Ceterum sempsium Carthaginem esse delendam, es decir, además opino que Cartago debería ser destruida. Él mismo se opuso a Publio Cornelio Escipión Nacila Córculo, quien estaba a favor de no destruir Cartago y que había convencido tanto al Senado como a la oposición del bando de los Escipiones, que consideraban que si el único gran enemigo de Roma era destruido, los romanos caerían a un relajamiento de costumbres que les conduciría a su propia decadencia. En el año 151 a.C., el rey númida atacó el territorio cartaginés. Los cartagineses respondieron enviando una expedición militar al mando de Asdrúbal en Botarca, desobedeciendo la cláusula del tratado que impedía hacer la guerra sin el consentimiento de Roma. Asdrúbal fue derrotado y Cartago fue forzada a pagar una nueva indemnización, pero esta vez a los númidas, y justo cuando acababa de terminar de pagar la contraída contra Roma. Sabiendo lo que significaba, los cartagineses condenaron a muerte a Asdrúbal y a los principales miembros del partido militar, y también enviaron a 2 embajadores para intentar solucionar la situación. Sin embargo, el Senado romano no aceptó y usó este hecho como casus belli para declararle la guerra a Cartago. El gobierno cartaginés, en un intento de salvar la ciudad de su destrucción, decidió rendirse incondicionalmente. Se entregaron 300 niños, hijos de los principales dirigentes de la ciudad, como rehenes a cambio de garantizar a Cartago su independencia y el mantenimiento de sus territorios. En la primavera del 149 a.C., los romanos desembarcaron en Útica con más de 80.000 soldados. Los romanos recibieron una delegación púnica a la que le exigieron como paso previo a las negociaciones la entrega de todas las armas y además la flota de la ciudad. Los romanos advirtieron que si al inspeccionar la ciudad encontraban una sola espada, no habría piedad. Los cartagineses, aterrorizados, accedieron y un gigantesco convoy llevó a los romanos más de 200.000 equipos individuales para soldados. También 2.000 catapultas y balistas fueron desmanteladas y entregadas a los romanos, además de los pocos barcos de guerra que se les permitía poseer. Cuando los romanos tuvieron en su poder todo el armamento púnico, dictaron sus condiciones. El pueblo cartaginés sería libre para regirse por sus propias leyes como nación independiente, pero debían abandonar la ciudad para establecerse en un nuevo lugar que tendrían que construir a una distancia no menor a 15 kilómetros. Los púnicos se sobresaltaron y sabían que abandonar el territorio sagrado de su ciudad era la muerte para su nación. Cuando los embajadores púnicos volvieron a Cartago e impusieron sus condiciones, fueron acusados de traición y ejecutados. La ira estalló en la ciudad y todos los romanos que se encontraban en ella fueron asesinados. Con el fin de ganar tiempo para fabricar armas, los cartagineses enviaron una embajada a los cónsules romanos con el pretexto de su armisticio, con el fin de negociar con el Senado romano. El armisticio fue rechazado, pero los romanos no procedieron a asaltar la ciudad.
Inmediatamente se comenzó el rearme, y la rapidez con la que ésta se llevó a cabo demuestra que Cartago no entregó todas sus armas a los romanos. Luego de un tiempo, los romanos decidieron finalmente asaltar la ciudad, pero se dieron cuenta de que ésta ya estaba lista para defenderse, y los romanos fueron rechazados por Asdrúbal el Botarco, quien había sido perdonado y llamado a defender a su patria. Al caminar por la ciudad, los romanos fueron recibidos por una verdadera lluvia de lanzas, piedras, flechas, espadas e incluso tejas que les lanzaban desde los tejados de las casas. Los romanos tuvieron que detener su marcha con tablones. Pasaron de vivienda en vivienda acabando con los habitantes de la ciudad, la mayoría de los cuales lucharon hasta la muerte. Durante 6 días, con sus noches, los romanos y los cartagineses entablaron una gran batalla urbana, cuyo resultado iba favoreciendo a los romanos. El objetivo de las legiones era tomar completamente la ciudad, finalizando con la captura de la ciudadela fortificada de Brisa, ubicada sobre la cima de una colina escarpada, en el corazón de la ciudad, punto a donde se dirigían los defensores en su continuo retroceder. Los romanos avanzaban demoliendo muros, abriéndose camino a través de las montañas de ruinas o pasando por los techos de las casas y los edificios. Las tropas de Escipión arrancaron las placas de oro de los templos, sumando todo esto a una gran destrucción. Los últimos supervivientes de la batalla eran unos 50.000, quienes se refugiaron en el templo de Esmú, situada en Brisa, junto a su necrópolis sagrada. Allí, la mayor parte de los púnicos rogaron a Escipión que tuviera clemencia con ellos, incluso Asdrúbal, quien había logrado escapar tras la destrucción de sus tropas y dirigía la defensa de la ciudad. En el templo solo quedaron los desertores romanos, que sabiendo que serían ejecutados, se suicidaron, y también la mujer de Asdrúbal, vestida con una túnica de gala, insultó a su marido y a los romanos, diciendo: «Vosotros que nos habéis destruido a fuego también seréis destruidos», y se lanzó a las llamas del fuego. Los desertores también se sacrificaron en la misma pira. Una vez que ocurrió esto, el mismo Escipión Emiliano comenzó a llorar y gritó en griego una frase ilíada: «Llegará un día en que Ilión, la ciudad santa, perecerá, en que perecerán Príamo y su pueblo, hábil en su manejo de la lanza». Cuando el historiador griego Polibio le preguntó por qué había recitado aquellos versos, el general romano contestó: «Temo que algún día alguien habrá de citarlas viendo arder Roma». Los sobrevivientes fueron reducidos a la esclavitud y la ciudad fue totalmente saqueada tras su toma. Sin embargo, mayor parte se conservaba aún en pie. Luego de la caída de Cartago, se presentó en el sitio una comisión del Senado romano para decidir qué se haría con la ciudad, pero la decisión fue la destrucción, y Escipión ordenó a las legiones destruirla hasta los cimientos. Hizo que un arado marcara surcos sobre el terreno durante 17 días, y que después ese terreno fuera sembrado con sal, para que nada volviera a crecer allí. Las demás ciudades de África que apoyaron a Cartago corrieron la misma suerte. Las que se rindieron desde el comienzo de la guerra, como Útica, fueron declaradas libres y conservaron sus territorios. Las antiguas posesiones de Cartago constituyeron la nueva provincia romana de África, descontando algunos territorios entregados a los hijos de Masinisa como premio por su ayuda a Roma durante la guerra.